ese preciso momento, se hizo realidad. Estaba a punto de abrir el diario, aun sabiendo que en el caso de que lo detectase, sería castigado hasta la muerte. No había forma posible de saber en qué momento estaba siendo vigilado. Saber con qué frecuencia o plan la policía del pensamiento vigilaba cada particular era mera suposición. Incluso era concebible que pudieran vigilar a todo el mundo permanentemente. Winston vaciló por un momento. No sabía con certeza si estaba en el año 1984. Hoy en día no era posible precisar ninguna fecha sin errar en un año o dos. Que continuara o no con el diario no importaba. La policía del pensamiento le atraparía de igual forma. Él había cometido y seguiría cometiendo, incluso si la pluma nunca hubiera llegado a rozar el papel, un crimen esencial que contiene todos los demás en sí mismo. Crimen tal. El crimen tal no puede ocultarse por siempre. Tarde o temprano están destinados a cogerlo. Todo registro sobre ti, sobre lo que has hecho, queda eliminado. Tu existencia previa rechazada y más tarde olvidada. Eres totalmente borrado, aniquilado, despersonificado era la palabra común. ¿Para quién estaba escribiendo este diario? ¿Para el futuro? ¿Para los no nacidos? Su mente rondó por un momento alrededor de la dudosa fecha que había escrito en la cabecera, y luego se le presentó, sobresaltándose, la palabra neolingüística, doble pensar. Doble pensar. ¿Cómo podemos comunicarnos con el futuro? Por naturaleza, es imposible. En el caso de que el futuro sea similar a su presente, nadie lo escucharía. Y en el caso de que fueran diferentes, sus palabras serían ya inútiles. Él escribió este diario para el futuro, para los no nacidos, para nosotros. Este es el momento. Cuando el pensamiento desemboca en acción, entonces todo lo que sigue es inevitable. A pesar de cometer este acto, en cuanto la pluma roza el papel, este hombre está aspirando a cambiar el mundo. Este texto ocupa un lugar único en nuestra conciencia colectiva, incluso si nunca lo hemos leído. Su registro, su autor, imagina el mundo, nos imagina. ¿Pero qué nos está diciendo? Mientras lo leía, me invadió un extraño sentimiento. De repente me sentí tremendamente feliz simplemente por haber empezado a leerlo. Creí saberlo todo, pero mi memoria estaba totalmente equivocada. Antes de empezar a leerlo tenía todas aquellas confusas ideas y ahora quiero decir, ¿cómo empezar a hablar sobre una de las cosas más significativas que se han llegado a escribir? Exacto. Es maravilloso. Realmente pienso que es maravilloso. Lo siento, quiero decir. No estoy segura de que siempre haya llegado a comprender qué es exactamente... De eso se trata, de la incertidumbre, de la imposibilidad de realmente saber cualquier cosa. De hecho, el texto quiere que creamos dos puntos contradictorios simultáneamente, aceptando los dos de igual modo. Y es que siempre hablamos de más de una cosa. Austeridad, políticas no populares, guerra perpetua, incertidumbre. El amor, la amistad, la esperanza, la humanidad, el futuro. Opresión, tortura, levantamientos, revolución. Mirando hacia el pasado, soñando con un futuro mejor. Eso es. Pero lo que es tan bellamente demolido es la completa noción de una verdad objetiva. Tan solo queda latente una verdad ineludible. ¿Cómo podemos saber si cualquier cosa de este mundo es real? Cuando terminas de leer el libro, eres una persona diferente. Ya no sientes igual, ya no piensas igual. Cambia todo. Y siempre será verdad. Es una visión del futuro sin importar en qué momento se ha leído. Es un aviso que llama a las armas. Quiere que nos rebelemos, que apaguemos nuestros televisores y tomemos las calles. Que miremos alrededor y digamos, esto no es lo suficientemente bueno. La forma en la que se dan las cosas, la corrupción, las mentiras. Quiere que hagamos todo lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario. Sí, lo que estoy diciendo. Y en cierto momento llega a decir, nunca debimos haberles creído. Nunca debimos haberles creído. Es que... Todo es tan... Quiero decir, estamos en su cabeza, ¿entendéis? Él nos está imaginando. Y cuando realmente te paras a pensarlo, es todo tan subjetivo que... Tú eres Winston. ¿Perdona?
Creo que todos deberíamos de apagar los móviles. Ay, perdón. Perdón. Está apagado. Sí. Os estáis viendo reflejados en el diario, porque es opaco. Es un espejo. Toda edad se ve reflejada en sí misma. A pesar de estar condicionado a través de lo que estaba viviendo. Chaucer, Milton, Shakespeare, figuras clave a las que el partido quería eliminar, son ahora producto de un momento particular. Si hubiéramos nacido en otra época, seríamos personas diferentes, haríamos cosas diferentes, tendríamos pensamientos diferentes. Pero nada ha cambiado. Opresión, tortura, levantamientos, revolución. Políticas impopulares, austeridad, incertidumbre, guerra perpetua. Engaños, mentiras, infracción de nuestras libertades. ¿Cómo puedes decir que un libro ha cambiado el mundo si el mundo está exactamente igual? Exacto, te dice lo que está mal, pero no te dice cómo cambiarlo. Lleno de sueños febriles y paranoicas alucinaciones. Palabras de un hombre que sabe que pronto estará muerto. ¿Podrías hacer el favor de cambiar eso? ¿Me puedes dar más chocolate? No hay chocolate. ¿Lee un libro o algo? ¿Libro? Mira, lo sabes perfectamente. En esta habitación no existes. ¿Qué hay de ti? ¿Dónde estás? Estoy preguntando, ¿dónde estás ahora mismo? Perdona, ¿hay algún problema? Solo te estoy preguntando dónde estás en todo esto. A ver, también es normal que se tome su tiempo antes de que realmente... Arranque, sí, desde luego, hay muchísima información, pero la acción realmente empieza con la llegada de... En ese momento, fue arrastrado de su ensueño por una sacudida violenta. Una chica se había detenido entre los cubículos y estaba empezando a mirar. Era una muchacha morena con la que se había encontrado frecuentemente en los pasillos. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el departamento de ficción. Llevaba el mono ceñido por una estrecha faja roja que le daba varias veces la vuelta a la cintura. Se trataba del emblema de la Liga Antisex. Eran sobre todo las más jóvenes, las más fanáticas del partido, las que se tragaban todos los eslogans de propaganda y donde abundaban más espías aficionadas. Pero esta muchacha determinada le había dado la impresión de ser más peligrosa que la mayoría. Incluso se le había llegado a ocurrir que podía ser un agente de la policía del pensamiento. Y ahora le estaba mirando. ¿Por qué le estaba mirando? ¿Es café de verdad? Será tarde o temprano. El reloj se ha debido parar. ¿Qué has dicho? Shakespeare. Está apagado. Perdón. Sí, Otra vez. perdón. Te estás viendo reflejado en el diario, porque es opaco. Es un espejo. Toda edad se ve reflejada en sí misma. ¿Qué? ¿Y ahora qué está pasando? La corriente. Se ha ido. Disculpad, no os mováis. Esto siempre suele pasar. Voy a ver si puedo arreglarlo. Winston, ¿dónde crees que estás? ¿Quién eres? Venga, Winston, siempre lo has sabido. Todo esto es un error, todo esto es un error, todo esto es un error. Nos encontraremos, Winston, en el lugar donde no hay oscuridad. ¡Eres un criminal mental! ¡No te muevas! ¡Eres un traidor! ¡Sabes que lo eres! ¡Sé que lo eres! Y ella lo sabe. ¡Lo sabe! ¿Podrías hacer el favor de no salir del piso? Que no sé cuántas veces tenga que decírtelo. Lo siento mucho. ¿Me conoces? Claro, eres Winston. Trabajas con mi marido. Vivimos en el piso de al lado. Soy yo, la camarada Parsons. ¿Te encuentras bien? Pero, ¿desde cuándo vivo aquí? Siempre has vivido aquí. Dame más chocolate. No queda chocolate, dame un minuto, ¿vale? Mira, solo quería saber si vosotros tenéis problemas con la luz, o es solamente cosa nuestra, o... No, yo no sé nada de esto. No. Bueno, pues nada. ¡Eres un criminal mental! Está un poco excitada. No ha salido en todo el día, ya sabes, dale una oportunidad. Mañana tiene liga juvenil y... ¡Quiero ver las ejecuciones! Vale. ¡Ahora! Vale. ¡Ahora! Venga. Gran hermano te estará observando.
Abajo con Big Brother. Abajo con Big Brother. Abajo con Big Brother. Tiene buen ojo. El diario. Está hecho de un papel magnífico. Papel crema solían llamarlo. Hace al menos 50 años que no lo fabrican. No se preocupe usted. No es el primer miembro del partido que viene por aquí. Los últimos se llevaron el metal y el vidrio para fundirlo, ¿ya me entiende? Pero usted es diferente. Lo supe desde el primer momento en el que lo vi. Si quiere el diario, puede quedarse. No tengo necesidad de... No me incumbe para que quiera. ¿Dónde estoy? En el único lugar en el mundo donde todavía existe el pasado. Mi tienda. Antigüedad. Lo que era. En fin. Ya a nadie le importan las cosas viejas. Lo que estaba buscando. Vidrio grueso. Hace al menos 100 años que no lo fabrican. Más a juzgar por su aspecto. Tengo otra habitación. No tiene mucha cosa, ni siquiera cuenta con telepantallas. ¿Sin telepantallas? Sí. Solía utilizarla como almacén. Tiene un patio interior, está un poco desarreglado, pero es discreto. Estaba allí siempre con mi mujer hasta que, pues... Es muy bonito. Sí, lo es. El edificio en su interior solía ser una iglesia, pero fue destruida por los bombardeos. St. Clement's Danes era su nombre. Orange is say the bells of St. Clement. ¿Qué es eso? Nada, una vieja rima de cuando era niño, pero he debido de olvidar su final. Orange is say the bells of St. Clement. Yo mi 3:14, say the bells of San Martín. Siento que en cierto modo le pertenece. ¿El diario? Sí, el diario. Si quiere le podemos envolver todas las cosas. No me refiero a las que hay en esta habitación, sino piezas que hay en la otra. Piezas que quizás olvidase comentarle a los oficiales. Bien, si quiere le puedo acercar una luz. La habitación está justo al final del corredor. Es la única puerta. Orange Si ha sido electrocutado... No lo creo. Si ha sido electrocutado, no deberíamos tocarlo. ¿Ves? Ayúdame. Está despertando. Rápido, dale agua. Cuidado. No te preocupes para nada. Se ha ido la luz, pero seguimos aquí. Solo necesitas respirar. Todo va a salir bien. ¿Cuántos dedos ves? ¿Cuántos dedos? Cuando acabemos con esto vamos a tener que evacuar. ¿Estás loco? ¿Has visto el café de afuera? ¿Cuándo llegaste? Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Atención, camaradas. El Ministerio de Paz acaba de descubrir que la Hermandad está planeando un ataque masivo. El Gran Hermano ha dado la señal de alarma. Permanecer atentos. Los miembros de la Hermandad o el mismo fundador, Emmanuel Goldstein, podrían estar encubiertos en vuestro edificio. El Gran Hermano os vigila. Permanecer unidos. Ir doblando y estirando los brazos. Venga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Winston. 6097. Winston Smith. Sí, tú, el de la cabeza en la mesa. Venga, levántate derecho cuando te hablo. Pero mira, ¿de dónde crees que estás? ¡Levántate! Y ahora tócate los pies. No lo estás intentando. Venga, tira. Tira. 1, 2, 3. Tira. 1, 2, 3. Bueno, eso está mejor, camarada. No todos podemos luchar contra el ejército de Gracia, pero por lo menos podemos mantenernos en forma. ¡Celebra victoria! Winston, tú no aprecias realmente en el lenguaje, ¿verdad?
No, no realmente. No hace falta ser un experto en el lenguaje para saber que es el único idioma en el mundo cuyo vocabulario disminuye cada año. Es algo maravilloso, ¿verdad? La destrucción de las palabras. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de los cuales uno puede prescindir. Me refiero a los sinónimos, pero también a los antónimos. ¿Qué justificación ves tú en que utilicemos una palabra solo porque sea el contrario de la otra? Si toda palabra contiene su contrario en sí mismo. Por ejemplo, tenemos la palabra bueno. Con una palabra como bueno, ¿qué sentido tiene utilizar la palabra malo para expresar su contrario? No bueno serviría exactamente igual, incluso mejor, porque es técnicamente la palabra contraria a bueno. Por otro lado, si queremos un reforzamiento de la palabra bueno, ¿qué sentido tienen todas esas confusas e inútiles palabras como espléndido o maravilloso? Plus bueno bastaría para denominar lo que es mejor que lo simplemente bueno, y doble plus bueno aumentaría todavía más el grado de bondad. Es el superlativo perfecto, Winston. ¿No te das cuenta de que al final todo lo relativo a la bondad quedará reducido a tan solo 6 palabras? Y que en realidad es una sola. Naturalmente, esta idea maravillosa fue del Gran Hermano. Ya sé que hoy en día utilizamos todas esas expresiones, pero para la versión final de la neolengua habrán desaparecido todas las demás palabras que hoy consideramos como equivalentes. Acabaremos haciendo imposible todo crimen mental, porque no habrá palabras sobre las que expresarlo. Por supuesto, tampoco hay justificación alguna para cometer tal acto. Es solo cuestión de autodisciplina, de control de la realidad. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. La lengua es el partido, y el partido es la neolengua. ¿No te das cuenta, Winston, de que hacia el año 2050 ni un solo ser humano será capaz de entender una conversación como la que ahora mismo estamos manteniendo? Para el año 2050, antes probablemente, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Todo el clima del pensamiento será distinto. De hecho, no habrá un pensamiento tal y como hoy en día lo entendemos. Ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Ortodoxia es inconsciencia. Aquí está Parsons. ¡Zimmer! ¡Smith! Parsons. ¡Smith! Justo acabo de venir del centro comunitario. ¡Qué maravilla! ¿Sabéis lo que hizo mi chiquilla el fin de semana pasado? Absolutamente brillante. No podría estar más orgulloso. Cuando ella y su tropa fueron de excursión a Berkhamsted, ella y 2 de sus amigas se separaron. Y se pasaron toda la tarde siguiendo a un desconocido. Durante 2 horas no perdieron de vista aquel hombre. Campo a través, por los bosques, y cuando llegaron a Amersham, lo entregaron a las patrullas. ¿Pero por qué no? Mi chica se aseguró de que era algún tipo de agente enemigo. Probablemente lo dejaran caer con paracaídas. Pero esta es la parte brillante. ¿Cómo suponéis que dedujo que aquel hombre era un enemigo? Llevaba un par de zapatos demasiado graciosos. Ya me lo había contado. Así que dedujo que era un criminal. Muy astuta, ¿verdad? Muy astuta para solo tener 7 años. ¿Qué le pasó a Lu? Ah, quién sabe. Pero no me sorprendería que fuera... Muy bien. Seamos realistas. Estamos en medio de una guerra. Os he contado sobre la vez en la que mi hija le prendió fuego a la falda de una anciana porque ella y sus amigas, bueno, le vieron envolviendo salchichas con pósteres del Gran Hermano. Le causaron quemaduras graves. Pequeños diablos. Pero lo increíble es la cantidad de cosas que perciben, la cantidad que detectan. Es un entrenar y entrenar constante lo que les imparten a los espías. Un entrenamiento de primera, sin duda. Mejor que el que daban en mis tiempos, incluso. ¿Sabes lo que les han dado a los chicos últimamente? Unos instrumentos para escuchar a través de las cerraduras. Mi chiquilla trajo uno a casa la otra noche y dijo que oía 2 veces más que con el oído pegado en la cerradura. Naturalmente solo un juguete, pero les van dando a entender la idea, ¿eh? Una policía mental del pensamiento en potencia. Se meten de lleno en tu cabeza. Absolutamente brillante. Camaradas, atención camaradas. Tenemos gloriosos noticias que comunicar. Las fuerzas oceaníacas de nuestros aliados de Asia Oriental han obtenido una victoria decisiva contra nuestros enemigos de Eurasia. El Gran Hermano ha decidido celebrarlo subiendo la ración de chocolate a 20 gramos. ¡Bien! Absolutamente brillante. No te puedes quejar cuando te están dando más chocolate. Winston, ¿dónde crees que estás? El chocolate. Piensa, Winston. Estoy en el comedor, en el trabajo. Bien. Y el partido acaba de decir que han subido la ración de chocolate 20 gramos, pero
Pero creo recordar, juro recordar. Sí. Ayer también la subieron 20 gramos. Todos los días, los mismos 20 gramos, siempre los mismos 20 gramos. Y nadie parece darse cuenta. O a lo mejor es que no pueden. Doble pensar, pues. Me estaré volviendo loco. Me estaré imaginando tu voz. No, no, puedes oírme. Puedo oírte, Augusto. Estoy escribiendo un diario, un registro, una evidencia de que dentro de toda esta locura hubo alguien que se aferró a la verdad. Pero puedo ver el futuro. Un futuro libre del partido, donde las personas piensan y hablan libremente. Todo esto va a cambiar, todo esto tiene que cambiar. No estoy loco. Libertad es poder decir que 2 más 2 son 4, porque 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4. Antes pensaba que estaba escribiendo para el futuro, para los no nacidos. Pero ahora creo que estoy escribiendo para ti. Nos encontraremos justo En el lugar donde no hay oscuridad. Nombre. Winston Smith. Confirmado. Ministerio de la Verdad. Bienvenido, camarada 6039 Winston Smith. Proyecto activo. Por favor, rectifique todas las referencias de la no persona 5988 de nombre O'Higgins. Reescribir completamente. Demanda, periódicos, camarada Wilby. Seleccionar plus información. Desescribir. Aceptar, desescribir. Aceptar. Demanda, periódicos, camarada Wilby. Seleccionar. Desescribir. Aceptar, desescribir. Aceptar. Total desescribir. Aceptar, total, desescribir. Aceptar. Camarada fijo. 48 registros. Desescribir. Aceptar, desescribir. Aceptar. Demanda, buscar todos los archivos, camarada Wilby. Sin registros. Número no localizable. Persona inexistente. Atención, camaradas. Los 2 minutos de opio empezarán en 10 segundos. Enemigo del partido ha sido capturado. Un miembro de la hermandad ha confesado su intención de matar a Dick Brody y acabar con nuestra libertad. Un criminal mental. Cometido crímenes contra el partido. El culpable de buscar la destrucción. Promover la violencia nuclear y el caos. Haber llevado a cabo la asesinación de Constantino. Persuadido por clandestinos ayer. Muy parte de la hermandad. Y ahora veo el equilibrio. Esta es odia a nuestra. Y odia nuestra forma de vivir. Diego tenía debe levantarse. Este es el primer periodo de la historia de la humanidad en el que el futuro tiene menos que ofrecer que el presente, y el presente
menos que el pasado. Que tiene que cambiar. Tenemos que despertar, tenemos que actuar, tenemos que pelear por nuestra libertad. Libertad de lenguaje, abajo con el lenguaje, libertad de prensa, libertad de reunión, de pensamiento. No estoy solo. La hermandad existe, la resistencia existe. Tengo que hacer algo. Sin importar las consecuencias, tengo que hacer algo. Abajo con el partido, abajo con el gran hermano. Me dispararán, pero no me importa. Me dispararán por la espalda, pero no me importa. Y ellos siempre te disparan por la espalda, pero no me importa. Abajo con el partido, abajo con el gran hermano. ¡Viva la resistencia! ¿Qué le quieres decir a ti? Los 2 minutos de odio han terminado, camaradas. ¿Estás bien? Sí, estaré bien enseguida. ¿Nada roto? Nada roto. Estaré bien un momento, camarada. Ya estoy bien, gracias. Es una policía del pensamiento. Lo sabe. Te amo. ¡Ginebra Victoria! Tú no aprecias realmente el lenguaje, Winston, ¿verdad? No, no realmente. No hace falta ser un experto en el lenguaje para saber que es el único idioma en el mundo cuyo vocabulario disminuye cada año. Es algo maravilloso, ¿verdad? La destrucción de las palabras. Mi chica se aseguró de que era algún tipo de agente enemigo. Probablemente lo dejaran caer con paracaídas. Pero esta es la parte brillante. ¿Cómo suponéis que dedujo que era un enemigo? Llevaba un par de zapatos demasiado graciosos. Ya me lo había contado. Muy astuta, ¿verdad? Muy astuta para solo tener 7 años. ¿Sabéis lo que hizo el fin de semana pasado? Absolutamente brillante. No podría estar más orgulloso. Qué astuta es mi chiquilla. Cuando su tropa estaba patrullando al noroeste junto a Willesden, pues de pronto van y escuchan algo. Silbido. Total, que se acercan y descubren a un hombre y a una mujer del Ministerio de la Abundancia dándose la mano. Pararon en cuanto les dieron el plan. Pero ya era demasiado tarde. Este tipo de comportamientos es inaceptable. Con cuidado, camarada. Con cuidado. Domingo por la tarde. A las 3 coge el tren. Bájate en la tercera estación. Gira a la izquierda. Sigue el sendero. Detente junto al árbol caído. Y espérame. Ya estamos aquí. ¿Ya estamos aquí? Sí, estamos a kilómetros de cualquier lugar. Mira los árboles. Solo tenemos que permanecer lejos de los claros. Hola, soy Julia. Hola, Julia, soy Winston Smith. ¿Sabes mi nombre? Soy cuidadosa. Ya estaría muerta de no serlo.
Pero... ¿has hecho esto antes? Cientos de veces. ¿Con miembros del partido? Siempre. Mejor. Con cuantos más hombres hayas estado, mejor. Odio la pureza, odio la bondad. Quiero que tu partido se pudra por dentro y colapse, y que todo el mundo esté corrompido hasta los huesos. Quiero violencia, quiero riesgo. Pues vas a amarme. Mira, te he traído una sorpresa. Chocolate. Es de verdad. No como esa mierda que el partido raciona. Esto es lo que se guardan para ellos. ¿Sabes? Siento como si todo esto ya hubiese pasado. He soñado contigo. He soñado con esto. ¿Y cómo sabes que no estás soñando ahora? Estar contigo hace mi mundo sólido, real. Puedo saber quién soy. Tengo un pasado, una memoria. El chocolate me hace recordar algo. No lo recuerdo bien. ¿Pensaste que era una espía mental? Sí. Odiaba tu mera presencia. Iría a apuñalarte la garganta, a reventarte la cabeza con una piedra. Soy una buena mentirosa. Es la única manera de sobrevivir. ¿Y estás tan segura como para acercarte a extraños? Reconozco a la gente diferente. Tus ojos te traicionan. Sabía que estabas en su contra. Lo sé todo sobre ti. Hubiera sido una buena policía del pensamiento. Nos matarán solo por estar aquí juntos. Es inevitable. Nada es inevitable, Winston. ¿Crees que podemos acabar con ellos? ¡Acabar con el partido! Ya lo hacemos. Lo digo en serio. Y yo, estar aquí, ahora, lo que acabamos de hacer, ha sido un acto político. Mira, ellos quieren abolir el orgasmo, ¿no? Es una amenaza. No hay más amor que el amor a Big Brother. No hay más lealtad que la lealtad al partido. Quieren que todo el mundo sea tan miserable que no sepan darse cuenta de lo que está pasando. Pero si te fijas, la hermandad, Goldstein, la guerra, es todo fingido. Es todo ficción. Lo más duro durante los 2 minutos de odio es no echarse a reír. Pero tú no gritas e insultas como los demás. Lo que digas o lo que hagas no importa, Winston, solo lo que sientas. El partido es invencible. No podemos acabar con ellos. Estamos muertos. Somos los muertos. Winston, no estamos muertos. Esta soy yo. Este es mi cuello, mi pecho, mi pierna. Estamos vivos. ¡Existimos! Mira, derrotaremos al partido con pequeños actos de desobediencia, placeres secretos. Todavía es posible pensar por ti mismo, sentir por ti mismo. Eso no te lo pueden quitar. Incluso por un momento. Mira. ¿Ves? Acabo de matar a Big Brother. Mátale otra vez. Mi tren sale en 5 minutos. Debería escoger el siguiente. Si me ves en la ciudad, no me mires, no me sonrías. No te puedo proteger. Esto nunca ha pasado. Esto nunca ha pasado. Deberíamos despedirnos.
Sí. Supongo que todo esto acaba aquí. Podríamos... No, es una locura. Y vernos en la ciudad es un suicidio. Somos los muertos. Encuentra algo suficiente. El único lugar en el mundo donde todavía existe el pasado. Mi tienda. Antigüedades. Lo que era. A ya nadie le importa. Hay otra tienda. Otra puerta. Al final de mi tienda. No cuenta ni siquiera con telepantalla. ¿Sin telepantallas? Sí. Solía utilizarla como almacén. No tiene gran cosa, ni siquiera... Tiene un patio interior. Está un poco desarreglado, pero es discreto. Está observado. Es que he estado aquí antes. ¿Sí? ¿Compró usted el diario? Sí. Se la alquilaré por muy poco. La habitación. Todo el mundo necesita de algún sitio en algún momento. Sí. Ven. Ya ajustaremos cuentas sin papeleo. No hay necesidad de dejar registro. La habitación está justo al final del corredor. Es la única puerta. Las fotos en las paredes son regalos de boda. No he podido deshacerme de ellas. También hay una cama. Todo antigüedades. Quédese con una llave. Así podrá salir e ir cuando usted quiera. Muchas gracias. Sin micrófonos. Sin telepantallas. Menuda cama has encontrado, Winston. Mira, te traigo más sorpresas. Jamón. Pan del día. Té. Han venido con mi salancia últimamente. He encontrado mucho. Y, de lo que estoy más orgullosa, café. Real del partido interno. 2 bolsas. Vaya, las han debido roer. Esta ciudad está infestada de ratas, están por todas partes. Veas, ¿sabes? Una rata está quieta o agitada, es capaz de despellazar un rostro humano en cuestión de minutos. Muestran una inteligencia asombrosa, sobre todo a la hora de saber si estás en el... ¡Calla! ¡Por favor, cállate! Winston, estás gritando. Cualquier cosa menos ratas. Winston. Cualquier cosa menos ratas. Winston, mira. No van a entrar aquí. Arreglaré cualquier hueco si hace falta. Estamos bien. Estamos seguros. Oh, Francis and Raymond, say the bells, sweet and splendid. You owe me 3 partners with bells of San Martin. When we're kids, baby, say the bells of Ofelia. Esa canción. ¿Sabes? No he venido nada. Una especie de fruta de piel duro. Me pregunto cómo se llama el limón. Esa canción no te la escribió, ¿verdad? Mi abuelo me la solía cantar. ¿Tu abuelo? ¿Quién más te contó? Fue esto significado cuando yo tenía 2 años. Pero yo le contaste más cosas sobre cómo eran las cosas desde la batalla de Westminster, antes de que el partido tomase el poder. No. Tiene que haber algo. Sí. Nunca debimos haberles creído. Nunca debimos haberles creído. Es algo que decía una y otra vez. Pero yo soy el enemigo mismo. Todo esto es un error. Todo esto es un error. De afuera. ¿Cómo? De afuera al patio, confía en mí. They say that time heals all things. They say you can always forget. ¿Qué hace? But the smile and the tears across the years
Pero no se da cuenta que está cantando una canción escrita por una máquina. They twist my heartstrings yet. Winston, vuelve dentro. En fin. Winston. Aquí puedo ser una mujer de verdad. No solo una cámara del partido. Aquí, donde el pasado todavía existe. Hemos ganado, Winston. ¿Qué pasa? Es que me gustaría que hubiese palabras para describir lo que siento. Aquí. Solía verlas, pero están cambiando todo. Todo se desvanece. Las palabras no existen, no importan. Las palabras sí importan. Los hechos importan, la verdad importa. Mira. Cada día me siento frente a la telepantalla y sigo órdenes. Corrijo artículos o elimino la verdad de los artículos. Elimino fotografías, gente como tu abuelo. Sí. Elimino personas, despersonifico. Pero podía haber hecho algo. John Sanderson y Luther, 3 personas acusadas de cometer ataques graves contra el partido, el día de la abundancia, en 3 lugares diferentes sincronizadamente. Les cogieron y confesaron, pero años más tarde estaba desescribiendo algo en una edición del Times y los vi. Estaban allí los 3 juntos, bajo un enorme paraguas rojo, en un café, en una fotografía, el día de la abundancia. ¿Pero que no eran criminales? No pudieron haberlo sido. Por una vez en mi vida, por un instante, tuve la certeza de tener una prueba actual de la verdad de los hechos. ¿Y qué le pasó a la foto? La eliminé. Ahora estamos eliminando cualquier prueba que verifique que hemos estado en guerra con Eurasia o en paz con Asia Oriental. Pensé que siempre habíamos estado en paz con Asia Oriental. ¿Qué has dicho? ¿Qué más da? De todas formas son todo mentiras. Tú mismo lo acabas. Pero, ¿cómo no puedes recordar No que podemos hacer nada para ayudarlos. ¿Qué perder el tiempo hablando de eso, Winston? Pero estás siendo engañada. No podemos hacer nada para cambiarlo. ¿Qué debería dejar que me afectase? Pero ¿cómo no puedes querer solo Winston, intentar? si me involucrase, si me dejara llevar por eso, que fuera solo por un momento, ¿no entiendes? Me volvería loca. Tú no lo entiendes. La historia ha parado. Solo existe un interminable presente en el que el partido siempre tiene la razón. No me importa, Winston, mi abuelo. Tenemos que hacer algo. Si no es por nosotros, por las generaciones futuras. No estoy interesada en las generaciones futuras, estoy interesada en nosotros. Es una rebelión de cintura para abajo. Nada nos pertenece. Winston, ¿dónde estás? Este cuarto, el presente, es nuestro. No es suficiente. ¡Ginebra Victoria! Mi chica se aseguró de que era algún tipo de agente enemigo. Gracias, bajo. Probablemente lo dejarían caer con paracaídas. Pero esta es la parte brillante. ¿Cómo suponéis que dedujo que aquel hombre era un enemigo? Llevaba un par de zapatos demasiado graciosos. ¿Dónde está? Estoy contento de que nos entienda. Lo estoy. Hay gente ahí fuera que odia nuestro modo de vida, que nos odia a nosotros. Y si somos vigilados, eso quiere decir que ellos también. ¿Pero quién le ha pasado? ¿Quién sabe? No me sorprendería que fuera... Seamos realistas. Estamos en medio de una guerra. Winston Smith. O'Brien. He estado esperando la oportunidad para poder hablar contigo. Tengo entendido que tienes un interés académico sobre el lenguaje. Bueno, difícilmente académico. Nunca he tenido nada relacionado con la actual construcción del lenguaje. Pero lo escribes con gran elegancia. Y no es solo una opinión. Hace poco estuve hablando con un gran amigo tuyo que es ciertamente un experto en el tema. Su nombre se ha desvanecido de mi cabeza. Tengo una 10ª edición del diccionario de
En Olinda. La tengo en el apartamento, si quieres echarle un vistazo. Sí. Déjame apuntarte la dirección. Suelo estar en casa por las tardes, pero si no, mi sirviente, Marco, te entregará el día. ¿Winston? ¿Winston? ¡El chocolate! Por fin lo recuerdo. Mi memoria estaba tan equivocada, pero... Mi madre. Yo tenía solo 10 u 11 años y no paraba de preguntarme: ¿dónde está mi padre? Winston, lo sabes perfectamente. No sé por qué me sigues atormentando todo el rato con lo mismo. Me moría de hambre, me rugían las tripas. Winston, no puedes tener hambre. Ya te has tomado la parte que te correspondía. ¿Me puedes dar chocolate? No queda chocolate. ¡Sí que queda! ¡Sé que hay más! ¡Winston! ¿Acaso no has ido por la ración de hoy? Sí, pero tenía pensado guardarla para tener algo en caso de emergencia. La quiero ahora, y creo que debería tener más que solo una tercera parte. ¡Winston! La quiero. Soy joven, estoy creciendo, necesito comer. Vale. Puedes quedarte con mi parte. ¿Y la suya? Pero eres el hermano mayor, ella también se merece su parte. Necesito, me muero de hambre. Vale. Mira, no puedo con esto. Hay 4 partes. Puedes quedarte con 3. La tuya, la mía y una de tu hermano. ¡Cogeré todo! ¡Winston! Arranqué el chocolate de mi hermana de la mano. ¡Winston! ¡Winston! Mi madre me buscaba. Mi hermana lloraba. Pero era su hermano mayor. Mi madre no era perfecta, pero estaba protegiendo a mi hermana. Winston. Estaba dispuesta a darlo todo, a sacrificarse por nosotros, por nuestro futuro. Ella era la muerte. Winston. Pero ahora es mi turno. Debo ir a ver a Brian. Sí. Si alguien puede cambiar las cosas, es alguien como él, alguien con poder. Si él es quien creemos que es, y en esa conversación dijo lo que creemos que dijo, debo ir a verle y decirle que soy enemigo del partido. Él hablaba sobre cómo Sim fue... Despersonificado. Los odio. Odio al partido, odio a mi gran hermano, odio los sentimientos que tengo por su culpa. Quiero acabar con ello. Creo que todo el mundo se siente así, Winston. Solo somos el principio de esto. Si actuamos, alguien lo retomará donde lo dejemos. Construirán y construirán hasta que la gente vuelva a tener el poder. En los estratos más bajos de la sociedad, en las progres, si existe esperanza, esperanza real, reside en ellos. Ellos son el futuro, nosotros somos... ¡Los muertos! No sé, Winston, solo que estoy asustada. Mira, si estoy equivocado, le echaré un vistazo y miré, pero no estoy equivocado. Lo sabes. Tendremos que ir separados. Es una locura. Pero ni por Bonse, ni por O'Brien, ni por la hermandad. Por ti. Te amo. Vete. Nos encontraremos ahí. Artículo 1,5,7 aprobado total. Sugerencia contenida, artículo 7. No controlar. Destruir. Importante prevenir maquinaria antes de construir. Punto final, mensaje. Winston Smith. ¿Puedes apagarlo? Podemos apagarlo, Winston. Tenemos ese privilegio. ¿Sabes dónde estás, Winston? Creo que estoy en los departamentos interiores del partido, pero nunca he estado aquí. ¿Sí? Bien. Voy a tener que decirlo yo. Está apagado, sí. Estamos solos. Creemos en la conspiración, en una organización secreta en contra del partido, y queremos unirnos a ella. Somos enemigos del partido, criminales mentales, y estamos a tu merced. Si quieres incriminarnos, adelante. Estamos preparados. Perfecto. Tomar asiento. Martin.
Tranquilos, Martin es uno de nosotros. Se hace llamar vino, habréis oído hablar de él, sin duda. Por desgracia, es un producto muy poco frecuente para aquellos que son ajenos al partido interior. Brindemos por nuestro libro, por Emmanuel Goldstein. Pero, ¿existe? Claro que existe, Winston. El dónde no lo sé, pero existe. Y la hermandad tampoco es una invención de la policía del pensamiento. La hermandad real, Winston, pero nunca llegaréis a saber más de ella, del hecho de que existe, de que pertenecéis a ella. Pero ya llegaremos a eso más tarde, Winston. Mirad, el tiempo está en nuestra contra y no deberíais haber venido juntos. Pero ya que lo habéis hecho, deberéis partir separados. Tú serás la primera que va. Y antes de nada, supongo que entenderéis que debo haceros una serie de preguntas. En términos generales, ¿qué estáis dispuestos a hacer? Cualquier cosa. ¿Estáis dispuestos a asesinar? Sí. ¿A sacrificar vuestras vidas? Sí. ¿A cometer actos que puedan costar la vida de miles de inocentes? Sí. ¿A mentir, a olvidar, a chantajear, a corromper a los niños, a distribuir drogas, a propagar enfermedades, a hacer cualquier cosa que pueda debilitar el poder del partido? Sí. Si, por ejemplo, fuera de nuestros intereses vertir ácido sulfúrico sobre la cara de un niño, ¿estaríais dispuestos a hacerlo? Sí. ¿A suicidaros en el momento en que os lo ordenásemos y cómo os lo ordenásemos? Sí. ¿A no volver a veros nunca más? ¡No! No. Hacéis bien en contarle. Pero, camarada, ¿te das cuenta de que aunque él sobreviviera, podría ser una persona totalmente diferente? Podríamos vernos obligados a cambiarle su identidad. Le cambiaría su cara, la forma de sus manos, sus movimientos, hasta su voz. Incluso tú podrías ser una persona distinta. Nuestros cirujanos son capaces de volver a las personas irreconocibles. ¿Verdad, Martín? En ciertos casos amputamos algún miembro. A veces es necesario. Entender que nunca sabréis cuántos miembros tiene la hermandad, ni siquiera el mismo Goldstein. Si él fuera atrapado por la policía mental y lo obligaran a hacer una lista, sería absurdo. No existe tal lista. El día que seáis atrapados, difícilmente podréis traicionar a nadie. Ignorancia es poder. Entender que siempre tendréis que luchar. Siempre lucharéis a oscuras. Recibiréis órdenes y las obedeceréis, sin saber por qué. La hermandad no existe en el sentido ordinario. No hay más estructura que la generada por la defensa de una idea indestructible, Winston. La defensa o el sueño de un futuro mejor. Siempre deberéis apoyaros en esa idea. Porque es imposible llegar a experimentar un cambio notable durante nuestras vidas. Nosotros somos los muertos. Nuestra verdadera vida reside en el futuro. Más adelante os daré un libro donde todo esto queda reflejado, el libro de Goldstein. Leerlo y después destruirlo. Una vez lo hayáis leído, entenderéis la verdadera realidad de las cosas. La verdadera realidad de las cosas. Camarada, creo que ya deberías partir, pero antes, Marta, quédate bien con sus caras, es probable que los vuelvas a ver. Bien, Winston, ¿por qué deberíamos brindar esta vez? ¿Por la muerte del gran hermano? ¿Por la humanidad? ¿Por el futuro? Por el pasado. El pasado es más importante. Antes de iros, tomar estas pastillas. Se disolverán en la boca. Es importante que no salgas de aquí oliendo bien. Winston, si tienes alguna pregunta antes de ir. Cualquier cosa. Está apagado, sí. ¿Conoces una vieja rima que dice Oranges and lemons, see the bells of San Clements? Go me 3 farthings, say the bells of St. Martin's. When will you pay me, say the bells of Old Bailey? When I grow rich, say the bells of Shoreditch. ¿Conoces el final? Conozco el final, Winston. Una cosa más. El libro de Goldstein. Una vez lo hayas leído, serás miembro completo de la hermandad y entenderás la verdadera realidad de las cosas. La verdadera realidad de las cosas. Las copias están escritas a mano y nunca más con las pocas. Pero en cuanto pueda conseguir uno, todo se irá sucediendo.
Winston, ¿dónde crees que estás? Creo que estoy en la calle. Bien. En algún momento, alguien se te acercará y te tocará el hombro y te dirá: disculpe, creo que se le ha caído ese maletín. En el maletín se encontrará el libro de Goldstein. Ese libro ha sido leído por cientos y miles de nosotros que sostienen en sus corazones las mismas esperanzas que nosotros, Winston. Lo destruirás una vez lo hayas leído. Cuando terminas de leer el libro, eres una persona diferente. Ya no sientes igual, ya no piensas igual. Cambia todo y siempre sea verdad. Es una visión del futuro, sin importar en qué momento se haga. Ábrelo. 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 Puedes. Ábrelo. Ábrelo. Venga, ábrelo. Venga, un vistazo. Ábrelo. Ábrelo. Nos encontraremos, Winston, en el lugar donde no hay oscuridad. Tengo el libro. Oh, genial. ¿Gabriel? Teoría y práctica del colectivismo oligárquico por Emmanuel Goldstein. Capítulo 1. Ignorancia es poder. Estoy leyendo. Sin micrófonos, sin telepantallas, nadie que nos vigile. Ni siquiera tengo que poner una mano encima del libro ni mirar por encima del hombro. ¿Acaso es esto felicidad? No sé por dónde empezar. La desintegración del mundo en tres grandes superestados fue un acontecimiento que pudo y llegó a ser previsto antes de mediados del siglo XX. En una combinación o en otra, estos tres superestados están y estarán en guerra permanente. Por el contrario, el histerismo bélico es continuo y universal en todos los países. Doble pensar significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, aceptando ambas de igual modo. Conlleva la facultad de poder llegar a creer mentiras propiamente deliberadas, de negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar ni por un momento de saber que existe esa realidad. Esto es indispensablemente necesario. Llegamos con esto al siguiente tema, al motivo original, al nunca puesto en duda instinto que nos llevó por primera vez a apoderarse de los mandos y que produjo el doble pensar, la policía del pensamiento, la guerra continua y todos los demás elementos que se han hecho necesarios para el sostenimiento del poder. Este motivo consiste no estoy loco. Estar en inferioridad, incluso de uno contra el mundo, no conviertas en uno. Hay verdad y hay mentiras. Y si te aferras a una verdad, incluso si todo el mundo está en contra de él, eso no te convierte en un loco. El juicio no es estadístico. El juicio no es estadístico. ¿Dónde estoy? ¿Dónde crees que estás? He tenido una pesadilla. Lo peor del mundo. ¿Estás a salvo? ¿Estás aquí? ¿Terminaste el libro? Sí, no. Me falta algo. Y bien. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos órdenes. Nunca te traicionaré. Nunca te traicionaré. Si nos cogen, confesaremos. Nos torturarán hasta que lo hagamos. Es inevitable.
Pero confesar no es traicionar. Lo que digas o lo que hagas no importa, solo lo que sientas importa. Es verdad. Hay algo en mí que nunca podrás ser destruido. Y eso te pertenece. Siempre te pertenecerá. Aquí. Sean bien. Tomemos un poco de café. Es café de verdad. Será tarde y temprano. El reloj se ha debido parar. Es hermosa. Es. A su manera, pero es hermosa. Habrá tenido cientos de hijos. Nosotros nunca tendremos eso. Familia. Todo lo que hace es trabajar. Todo lo que llegará a hacer. Y sin embargo canta. Por todo el mundo. Cientos, miles, millones de personas. Ignoran mutuamente sus propias existencias, separadas por muros de odio y engaño. Que sin embargo son casi exactamente iguales. Gente que jamás ha aprendido a pensar, pero que guarda en sus corazones, en sus vientres, en sus músculos, la energía que en el futuro podrá cambiar el mundo. Es en ellos, en las proles, donde existe la esperanza. Las personas siempre serán personas. Ese es el mensaje que nos deja el libro. Pero si no lo has terminado todavía. No importa, no es necesario. Está claro, el futuro es suyo. Un mundo cuerdo. ¿Cómo cuerdo? Donde hay igualdad, puede haber buen juicio. Va a pasar, mírala. Por todas partes, en las calles de Berlín o de Londres, en África, en Japón, en las grandes épocas rusas, siempre la misma figura inconquistable. El mismo cuerpo deformado por el parto y el trabajo, en lucha constante desde el nacer hasta el morir. Y sin embargo canta. De esas poderosas entrañas algún día nacerá una raza de seres conscientes. Ellos son el futuro, nosotros somos los muertos. Winston. Pero podemos compartir ese futuro si mantenemos viva nuestra mente igual que ellos su cuerpo, pasando la doctrina secreta de que 2 más 2 son 4. Winston. ¡Julia! Te amo. Somos los muertos. Somos los muertos. ¡Sois los muertos! ¡Nos pueden ver! ¡Os podemos ver! Está empezando, al final está empezando. Está empezando. Deberíamos despedirnos. ¡Deberíais despediros!
Winston, ¿dónde crees que estás? Amor. ¿Dónde? En el Ministerio del Amor. ¿Winston? ¿Winston, eres tú? ¡Winston! ¡Parsons! ¿Qué haces aquí? Crimental. Nunca supe que tenía todas esas ideas en mi cabeza. Estaba durmiendo y de pronto empecé a gritar. ¡Abajo con el gran hermano! ¡Abajo con el gran hermano! ¿Pero cómo lo supieron? ¿Tú qué crees, Winston? Mi chiquilla. Es muy astuta, ¿sabes? Muy astuta para solo tener 7 años. Será la primera en el frente en cuanto me fusilen. ¿Sabes lo que les voy a decir? ¿Sabes lo que les voy a decir cuando llegue mi hora? Gracias. Gracias por haberme salvado antes de que fuera tarde. Habitación 101. No. Cualquier cosa menos la habitación 101. Confesaré lo que sea, vigilante. ¡Cualquier cosa! ¿Pero qué hay en la habitación 101? ¿Cómo te llamas? Winston Smith. Qué curioso. Yo también me apellido Smith. Debes de ser mi hijo, debe de tener ahora tu edad. Mucho tiempo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde crees que estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde crees que estás, Winston? Tenía una pesadilla. Lo peor del mundo. Habitación 101. Ya sabes lo que hay en la habitación 101. ¿Qué has dicho? Siempre lo has sabido. ¿Qué está pasando? Yo. ¡Julia! Amor. El Ministerio del Amor. Estás aquí. ¡No! Ya te avisé, Winston, que si nos volvíamos a encontrar, sería en el lugar donde no hay oscuridad. Ya sabes lo que está pasando, Winston. Ya sabes lo que falta por venir. No hay nada que no hayas previsto antes. Padeces de una memoria defectuosa, Winston. Eres incapaz de contemplar los acontecimientos reales, convenciéndote a ti mismo de que vives otros que nunca han pasado. Pero tranquilo. Tienes y cuando estés curado, serás más feliz que nunca. Amarás al gran hermano, sin memorias falsas. Ahora mismo no eres más que la minoría de uno contra el mundo. Has elegido ser un loco, Winston. Pero el juicio no es estadístico. Conozco tu mente, Winston. Sé lo que estás pensando, lo que has pensado y lo que pensarás. Llevo observándote más tiempo del que te puedas imaginar. Créeme, te voy a hacer perfecto. Ya es la hora. Toma. Empezaremos con una pregunta sencilla, Winston. ¿Con qué fuerza está Oceanía en guerra en este momento? Con Eurasia. ¿Con Eurasia? ¿Y desde cuándo estamos en guerra con Eurasia, Winston? Tienes miedo a responder, porque sabes que durante esta sesión podremos inculcarte dolor en cualquier momento y bajo cualquier grado. Pero debes de entender, Winston, que ese dolor te ayudará. El dolor impulsa la verdad. Por eso es importante que seas sincero, al menos contigo mismo. Dime, ¿qué es lo que quieres recordar, Winston? Hasta hace unas semanas antes de que me cogiesen, no estábamos para nada en guerra con Eurasia. Estábamos en guerra con Asia Oriental y antes de eso... No. Las puntas de los dedos. Otro ejemplo, Winston. Jones, Aronson, Rutherford. 3 hombres acusados de cometer crímenes contra el partido en 3 puntos diferentes.
Tú creíste haber encontrado una prueba documental que demostrara su inocencia. Una fotografía. Sí. ¿No será por casualidad, Winston, esta fotografía? Sí, sí. ¡Es esa! ¡Existe! No, Winston. No existe. Sí. ¡Sí existe! No ¡Está existe, ahí! Winston. Nunca ha existido. ¡Pero existía! ¡Existe! ¡Estaba ahí! ¡La hemos visto! Yo la recuerdo y tú también. Yo no recuerdo nada, Winston. Debes de entender que lo único que quiero hacerte ver es la verdad. Pero eso no es la verdad. ¿Dónde existe el pasado, Winston? ¿Hay algún lugar en el mundo donde exista el pasado? En la tienda de antigüedades. El único lugar del mundo donde existe el pasado. Dientes. ¿En qué año estamos, Winston? ¿Dónde existe el pasado? En la memoria, en los recuerdos. En la memoria. ¿Y en dónde más? En los escritos, en los registros. En la memoria y en los registros. Bien, pues, nosotros, el partido, tiene control absoluto sobre todos los registros y sobre la memoria humana. Es decir, controlamos el pasado. ¿O no es así? Pero ¿cómo vais a controlar lo que la gente recuerde? No podéis controlar la memoria, no habéis podido controlar la mía. No, Winston. Tú no has podido controlarla tú. Por eso estás aquí. Porque crees que la realidad es objetiva, externa, que es algo en su propio derecho. Crees que si ves algo, entonces todo el mundo debe ver exactamente lo mismo que tú. Pero, Winston, estás equivocado. La realidad solo existe en la mente. Y no en la mente del individual, no, Winston, porque el individual comete errores e inevitablemente está condenado a morir, sino en la mente del partido, que es preciso, colectivo e inmortal. ¿Recuerdas haber dicho una vez, Winston, que libertad es la libertad de decir que 2 más 2 son 4? Sí. Muy bien, Winston. ¿Cuántos dedos ves? 4. Y si el partido dice que no son 4, que son 5, entonces ¿cuántos dedos ves? 4. ¿Cuántos dedos, Winston? 4. ¿Cuántos dedos? 4, 5. ¿Qué más puedo decir? Una vez más, Winston. ¿Cuántos dedos ves? 5. No, me estás mintiendo, Winston, eso no vale. Tú sigues pensando que hay 4. ¿Cuántos dedos, Winston? 4, 5, 4. ¿Qué más puedo decir? Tienes miedo, Winston, de que un momento a otro se te parta la columna vertebral, ¿verdad, Winston? Tienes una imagen vívida de cómo cada una de tus vértebras se va quebrando mientras el líquido raquídeo se esparce por cada una de ellas. ¿Verdad que piensas eso, Winston? ¿Verdad que lo piensas? Sí. Me estoy tomando tanto tiempo contigo, Winston, porque mereces la pena. Eres tiempo útil. Pero aprendes lento. Pero ¿cómo puedo evitar ver lo que tengo delante de mis ojos? Porque, Winston, a veces lo que ves delante de tus ojos no es verdad. 2 más 2, a veces son 4, pero otras veces son 5, otras veces son 8 y otras veces son todos a la vez. Tienes que esforzarte más, Winston. No es fácil recobrar la razón. Una última vez. ¿Cuántos dedos ves? No lo sé. 4, 5, 6. No lo sé. No. Agua. Debes de entender, Winston, que el precio de la cordura es la sumisión. Nosotros convertimos al hereje de forma que no lo vuelva a ser, Winston.
No toleramos ni el más mínimo signo de rebeldía, incluso si se encuentra en el cerebro de alguien esperando una bala. Nosotros volvemos ese cerebro perfecto. Y después lo volamos. Pero tú no eres perfecto, pues. Tú sigues pensando que vas a ganar. Tienes una imagen del futuro en la que te refugias y en la que sigues refugiándote. Sí. Por eso escribías para los no nacidos. Sí. Querías inspirarles a cambiar las cosas. Sí. Darles tu mensaje. Sí. Muy bien, Winston. En ese caso, adelante. ¡Háblanos! Venga, Winston. Todo el mundo está pendiente de ti. Cuéntanos. ¿Qué es lo que va a derrotar al partido? La conspiración. La conspiración. La hermandad. La hermandad. El espíritu del hombre. El espíritu del hombre, Winston. ¿Te consideras a ti mismo un hombre? Sí. Si quieres una imagen del futuro, Winston, imagínate una bota. Pensando una cabeza humana, por siempre. La cabeza del enemigo, derrotado y sin poder, pero a punto de ser curado. Si quieres una imagen del futuro, Winston, el enemigo del partido siempre estará ahí. Goldstein siempre estará ahí, humillado y derrotado, una y otra vez. El drama que estamos representando se ha representado de nuevo y de nuevo, generación tras generación, victoria tras victoria. Ese es el pasado, el futuro y el presente, Winston. Tú ya no tienes pasado. Has sido borrado de la historia. Si eres un hombre, desde luego eres el último hombre. Sin pasado, sin futuro, solo el presente. Pero tú sigues considerándote moralmente superior a nosotros, ¿verdad, Winston? Sí, me considero moralmente superior a vosotros. ¿Estáis dispuestos a asesinar? Sí. ¿A cometer actos que podrían costar miles de vidas inocentes? Sí. ¿Estáis preparados para mentir, olvidar, chantajear, corromper a los niños, distribuir drogas, extender enfermedades para hacer cualquier cosa que pueda llegar a debilitar el poder del partido? Sí. ¿A traicionar a vuestro país? Sí. Si, por ejemplo, sirviera para nuestros intereses verter ácido sulfúrico en la cara de un niño, ¿estaríais dispuestos a hacerlo? Sí. ¿Estaríais dispuestos a suicidaros si os ordenásemos y en el momento en que os ordenásemos? Sí. La conspiración, la hermandad, el espíritu del hombre. ¡Venga, Winston! ¿Querías hablarnos? Cuéntanos. ¿Cómo caerá el partido? ¿Qué será lo que nos derrote? El amor. El amor. Tu amor por Julia y su amor por ti será lo que lo derrumbe todo. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, Winston? ¿Cómo el amor entre dos personas va a acabar con el sistema que gobierna el mundo entero? No lo sé. Te voy a contar una cosa, Winston. El amor es solo importante para ti y para ti únicamente. Para el resto del mundo carece de importancia, no consigue nada, no sirve para nada, no marca ninguna diferencia. El hecho de que no vas a volver a ver a Julia de nuevo no afecta en nada al mundo. Solo te afecta a ti. Porque lo único que te importa, Winston, eres tú mismo. Incluso llegaste a pensar que el gran hermano te vigilaba a ti en particular. Pero, Winston, el mundo se compone enteramente de tus propios solipsismos. El gran hermano eres tú, vigilante. Piénsalo, Winston. Si consideramos tus fantasías, tus anhelos, tus sueños, si consideramos todas esas cosas como algo importante, si te consideramos un héroe, ya sea por haber empezado a escribir ese libro para los no nacidos o por haberte convertido en un miembro de la hermandad, si consideramos todas esas cosas, Winston, ni una sola de ellas va más allá del único y egocéntrico Winston Smith y sus vanas, irrelevantes y egoístas fantasías. Café, chocolate, sexo y amor. Estás atrapado en el centro de ti mismo, Winston, y tenemos que sacarte de ahí para que veas la realidad tal y como la vemos los demás. La realidad del partido. No hay nada que no pueda hacer, Winston. ¡Nada! Yo soy el dueño del mundo. La tierra tiene mi edad.
Si yo digo que puedo volar, Winston, puedo volar. Si yo digo que puedo derretir el suelo bajo mis pies, podré derretir el suelo bajo mis pies con la sola punta de mi dedo. Porque, Winston, si yo creo y tú crees, entonces pasa. Antes de acabar esta sesión, Winston, si tienes alguna pregunta que hacer. Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Qué le habéis hecho a Julia? Te traicionó, Winston. Inmediatamente. Nunca había visto a nadie someterse tan rápido. Pero la torturasteis. ¿Existe Big Brother? Por supuesto que existe Big Brother. El gran hermano, el gran Fair, en todas las partes del mundo. Omnipotente. Pero existe igual que yo. Existes, Winston. Yo sí existo. ¡Tú no existes, Winston! Yo creo que sí existo. Ocupo un lugar. He nacido o moriré. En ese mismo sentido, concretamente, existe... Es irrelevante en qué sentido, Winston. Tú no existes. Él sí. Pero llegará a morir. Por supuesto que no. ¿Cómo iba a llegar a morir el gran hermano? Existe la hermandad. Winston, aunque te dejara salir de aquí y pudieras vivir por siempre, jamás serías capaz de responderte a esa pregunta. Será un misterio con el que tendrás que vivir el resto de que te queda de vida. Pero el libro... ¡El libro! ¡Que escribí yo, Winston! Así es. Debes saber que todo libro se escribe en colaboración, Winston. Y más si es del partido. Pero es verdad. Rápido, Winston, por favor, me estoy aburriendo. Pero es verdad, es real lo que pone. Por supuesto que es real, descriptivamente. El programa que pretende poner en práctica, por otro lado, es absurdo. La gente no se va a rebelar. La gente no va a mirar por encima de sus telepantallas el tiempo suficiente como para saber qué es lo que realmente está pasando, Winston. El individual está muerto. El partido es inmortal. Y el partido siempre ganará. Ya eres casi perfecto, Winston. No hay dolor que no puedas soportar. No hay nada que no hayas confesado. Apenas hay nada por lo que retenerte. Todavía hay una cosa. No te digo, Winston. Todavía hay una cosa. Nunca he traicionado a Julia. No. Ahí tienes razón, Winston. Nunca has traicionado a Julia. Lo peor del mundo, Winston, varía de una persona a otra. Puede ser que te entierren vivo, que te empalen, que te incendien o que te ahoguen. Haz la pregunta, Winston. ¿Dónde estoy? ¿Dónde crees que estás? Creo que estoy en la habitación 101. ¿Y qué hay en la habitación 101? En la habitación 101 está lo peor del mundo. Exacto. Y en tu caso, Winston, lo peor del mundo resultan ser ratas. ¡No! ¡No! ¿Entenderás cómo funciona este mecanismo, Winston? Careta, tubo, jaula. En la jaula se encuentran las ratas, dividiéndose únicamente dos puertas. Las ratas se encuentran en la primera sección, pero una vez abras la primera puerta, podrás llegar a lejos. Tú eres el que decide cuánto más se acercan, Winston. No. Lo sabes perfectamente. No lo sé, no lo sé. La segunda puerta. No lo sé. Una vez abra la segunda puerta, las ratas se abalanzarán contra ti, devorándote los ojos. A veces devoran primero la lengua, otras veces las mejillas. Ya sabes lo que tienes que decir, Winston. ¡No lo sé! ¡Pero cómo podéis hacerme esto! ¡Vamos! ¡Levantaros! ¡Ayudadme! ¡Por favor, ayudadme! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Las ratas conforman un punto de presión que tú nunca podrías llegar a alcanzar. No lo entiendo. Es increíble la habilidad que tienen para devorar caras humanas. Así como para demostrar cuándo alguien está indefenso. Ya sabes lo que tienes que decir, Winston. No lo sé. ¡No lo sé! Voy a apretar el botón que abre la primera jaula. ¡Julia! ¡A Julia! ¡Hacédselo a Julia! ¡Me da igual lo que le hagáis! ¡Arrancadle la carne, pero hacédselo a ella! ¡Por favor, parad este dolor! ¡No, por favor! ¡No!
Te traicioné. ¿Perdone? Te traicioné. Yo también lo hice. Te amenazan con algo. Algo que no puedes soportar. Algo en lo que no puedes pensar sin echarte a temblar. Y entonces dices, no me lo hagas a mí. Házelo a otra persona. Házelo a Winston. Y quizás pretendas más adelante convencerte de que todo fue un truco y que solo lo hacías para que dejaran de martirizarte. Pero no es así. En ese momento, lo único que quieres es que pare tu sufrimiento. Y estás dispuesto a hacerlo así. En ese momento, lo único que importa eres tú mismo. Lo único que importa eres tú mismo. Y eso lo cambia todo. Es imposible volver a ver a la otra persona de la misma manera. No. No sientes lo mismo. Le estaba preguntando si está usted bien. Sí, solo una falsa memoria. De vez en cuando le asaltaban falsos recuerdos, pero no importaba mientras uno los conociera por lo que eran. Algunas cosas habían pasado, y otras no. Pero estaba bien, todo estaba bien. La lucha había acabado, se había vencido a sí mismo. Así es como termina todo. Pero, ¿es una historia real? Es decir, así era como vivían en 1984 porque todo esto pasó hace más de 100 años. Es una pregunta estúpida. No, por lo que sabemos pasó. Pero en algún punto antes del 2050 el partido debió de caer. Eso sí lo sabemos. Si el sí o el no es el libro fue escrito en 1984, como se pone, eso ya no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que Winston nunca existió, más allá del diario. Es solo imaginario. ¿Entonces quién lo escribió? Nadie lo sabe. Muchos escritores dicen haberlo escrito, pero no se puede corroborar por la fecha de nacimiento o perecimiento. También pudo haber sido escrito en colaboración. Lo más lógico es que su autor fuera despersonificado. Pero es el texto en sí, su contenido, lo que es importante. No que el título que ponga. ¿Pero era Winston Smith imaginario? Él nunca existió. Y aún así seguimos hablando de él. Pero, si el partido... ¿Cómo sabemos que el partido cayó? Quiero decir, ¿no tiene más sentido hacer entender al mundo que el partido cayó para así organizarlo de tal manera que... Here comes a gondola to light you to bed. Here comes a chopper to top of your head. Chop, 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 the last man's dead. Oranges and lemons. Gracias.